Durante casi 3 milenios, no fue más que un rumor persistente escondido entre líneas antiguas, un entierro real tragado por el polvo, la guerra y el paso brutal del tiempo, un lugar del que se hablaba en voz baja, como si nombrarlo demasiado alto pudiera romper algo sagrado o peligroso. Y entonces, sin aviso, todo cambió. Un equipo de arqueólogos anunció que podría haber encontrado lo que durante siglos se creyó imposible: la tumba perdida del rey Salomón, el gobernante legendario del antiguo Israel, famoso por una riqueza que parecía inagotable, una sabiduría que cruzó fronteras y por ordenar la construcción del primer templo en Jerusalén. Antes de seguir, si te gustan los misterios que mezclan historia, secretos y hallazgos que podrían cambiarlo todo, deja tu like ahora mismo, suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que vas a escuchar no es un simple cuento de tesoros, es una cadena de pistas, decisiones y señales grabadas en piedra que, si se confirman, podrían obligarnos a reescribir lo que creíamos saber. Y al final te haré una pregunta que no es solo para arqueólogos, es para cualquiera que haya sentido curiosidad por lo desconocido. Durante cientos de años, expertos discutieron si Salomón fue un rey real o una figura agrandada por la tradición. Muchos pensaban que su sepulcro jamás aparecería. Jerusalén fue conquistada, destruida y levantada una y otra vez, y con cada ola de caos, cualquier tumba real habría sido saqueada hasta quedar en nada. Pero bajo capas de roca y silencio, algo extraordinario parecía haber estado esperando, intacto, como si el tiempo hubiera pasado de largo. Cuando por fin se abrió una cámara sellada, los investigadores no encontraron únicamente huesos o escombros, encontraron señales, hallaron inscripciones, objetos y detalles arquitectónicos que no encajaban con lo que los estudiosos esperaban. El diseño mostraba una artesanía demasiado precisa, y ciertos símbolos tallados en las paredes provocaron una pregunta incómoda: ¿y si el alcance del reino fue mayor de lo que aceptamos hoy? Incluso los investigadores más curtidos se quedaron inmóviles, mirando sin hablar, porque si aquello era realmente la tumba de Salomón, no sería solo una confirmación de una historia antigua, sería un golpe directo a muchas certezas. Después de 3000 años de silencio, el pasado parecía estar hablando por fin. Así que, si estás listo para descubrir qué fue lo que dejó a los expertos en shock, acompáñame hasta el final, porque esto solo se pone más extraño. Cuando la arqueóloga Mazar comenzó a excavar cerca de las murallas antiguas de Jerusalén, no estaba persiguiendo fama, estaba siguiendo indicios. Comparaba con paciencia capas de tierra con descripciones conservadas en textos bíblicos, midiendo tiempos, niveles y cambios en el terreno como quien descifra un mapa hecho de polvo. Lo que apareció bajo su equipo no se parecía a nada alrededor. Piedras de cimentación gigantescas, pasajes sellados, un estilo que no coincidía con periodos posteriores. Y entonces llegó el momento que nadie esperaba. Una losa pesada, enterrada durante miles de años, fue desplazada. El aire que escapó parecía viejo, encerrado, como si hubiera estado aguardando ese instante. Esto no era otra habitación con fragmentos de cerámica rota. Cuando las linternas cortaron la oscuridad, algo devolvió la luz con un brillo imposible: oro. Y más allá, tallas cubriendo las paredes. Y en lo profundo, descansando en silencio, una menorá de oro macizo. Durante generaciones, muchos académicos habían descartado la tumba del rey Salomón como una leyenda poderosa pero intangible, una historia magnífica sin ubicación física real. Esa idea comenzó a desmoronarse en el instante en que la luz tocó los objetos ocultos bajo la ciudad de David. Incluso arqueólogos con décadas de experiencia admitieron que no esperaban un nivel de conservación tan extraordinario. Tampoco esperaban símbolos que insinuaran autoridad real. Para entender por qué este hallazgo sería tan trascendental, primero debemos comprender quién fue realmente Salomón. Salomón ascendió al trono siendo muy joven tras la muerte de su padre, el rey David, pero no se limitó a preservar lo que heredó. Expandió el reino hasta convertirlo en una potencia regional. Las rutas comerciales se extendieron a través de múltiples territorios. Metales, madera, especias y piedras preciosas fluían hacia Jerusalén desde tierras lejanas. La ciudad dejó de ser solo un centro político, se transformó en un núcleo de influencia cultural, diplomática y económica. En el corazón de su reinado se levantó el primer templo, construido donde hoy se alza el monte del templo. Cedro traído del Líbano, interiores revestidos de oro y una precisión en el corte de piedra que desconcertó a generaciones posteriores. Algunos bloques parecían encajar con tal exactitud que, siglos después, muchos se preguntaban cómo fue posible
imposible sin herramientas modernas. Aquella construcción no era solo arquitectura, era un mensaje de poder. Pero la fama de Salomón no descansaba únicamente en su riqueza. Su sabiduría se convirtió en leyenda. La historia de las dos mujeres que reclamaban el mismo niño lo consagró como símbolo de justicia en el antiguo Oriente Próximo. Gobernantes buscaban alianzas con él. La tradición relata que incluso la reina de Saba recorrió enormes distancias para poner a prueba su inteligencia con enigmas, regresando impresionada. La influencia de su reino se extendía más allá de Jerusalén. Barcos navegaban hacia regiones distantes. En zonas desérticas como el Valle de Timna, la producción de cobre impulsaba la economía. Aún hoy, los especialistas debaten la magnitud de aquellas operaciones. Algunos creen que fueron modestas, otros sospechan que la escala fue mayor de lo que durante mucho tiempo se admitió. Y sin embargo, a pesar de relatos, textos y debates, una pregunta persistía. ¿Dónde fue enterrado Salomón? Jerusalén fue arrasada, reconstruida y vuelta a conquistar múltiples veces. Si existía una tumba real, lo lógico era que hubiera sido saqueada hace siglos. Muchos expertos terminaron aceptando en silencio que quizá jamás existió. El lugar de su descanso final se convirtió en una sombra histórica, repetida pero nunca probada. Este reciente descubrimiento no nació de la especulación. Fue el resultado de años de reexaminar manuscritos, mapas antiguos y referencias aparentemente insignificantes. Lo que comenzó como una excavación metódica abrió la puerta a algo mucho mayor. Porque si esta estructura resultara ser realmente la tumba de Salomón, no solo confirmaría una tradición milenaria, obligarían a replantear la magnitud, la organización y el alcance real de su reino. Y lo que aguardaba más abajo prometía generar aún más preguntas. Todo cambió con el hallazgo de dos túneles olvidados. Durante siglos, la búsqueda de la tumba de Salomón pareció una persecución sin objetivo. Cruzados medievales excavaron bajo Jerusalén, convencidos de que el tesoro los esperaba. En el siglo XIX, exploradores europeos removieron las colinas de Judea con palas y picos, convencidos de que estaban a centímetros de transformar la historia. Cada intento terminó igual: cámaras vacías, galerías colapsadas y decepción. Con el paso a la era moderna, la mayoría de arqueólogos serios había abandonado la idea. El sepulcro, asumían, era mito. Todo cambió cuando la doctora Emily Carter entró en escena. Ella no era buscadora de tesoros, era especialista en manuscritos antiguos, más acostumbrada al silencio de archivos que al ruido de excavaciones. Revisando registros administrativos atribuidos al reinado de Salomón, detectó algo peculiar: pagos recurrentes dirigidos a un lugar sin nombre oficial. Las referencias eran precisas pero deliberadamente ambiguas, siempre vinculadas a un punto cercano a la ciudad de David. Era como si el destino hubiese sido borrado a propósito. En lugar de descartar la anomalía, decidió seguirla. Su equipo empleó radar de penetración terrestre capaz de escanear bajo gruesas capas de piedra caliza. Se centraron en una ladera empinada en Silwan, justo fuera de las zonas principales de excavación. El terreno era inestable, el calor sofocante y la roca extremadamente dura. Los equipos se sobrecalentaban, los sensores fallaban, el avance era lento, frustrante, pero poco a poco comenzaron a aparecer formas geométricas tenues bajo la superficie, líneas demasiado rectas para ser naturales. Entonces la naturaleza intervino. Una tormenta intensa empapó la colina y reblandeció el suelo. Al despejarse el cielo, parte de la ladera había cedido, dejando al descubierto una abertura estrecha que antes no estaba allí. A simple vista parecía insignificante, pero el radar mostraba algo distinto debajo: un entramado de túneles angulares, organizados, claramente artificiales. El equipo comprendió de inmediato que no era casual. Los pasajes estaban dispuestos con intención, creando un sistema que parecía oculto y protegido al mismo tiempo. Al comenzar la excavación manual, la complejidad del sistema se hizo evidente. No se trataba de simples galerías de acceso. Había corredores falsos diseñados para desorientar a intrusos. Algunos pasajes se estrechaban de repente hasta obligar a avanzar casi sin aire. Otros terminaban en caídas abruptas donde un paso en falso habría provocado un derrumbe. La arquitectura no era improvisada, parecía estratégica, casi militar. Cerca de la entrada principal, la doctora Carter identificó marcas talladas en la roca. No eran adornos, eran advertencias, símbolos repetidos con una secuencia que sugería acceso restringido, mensajes pensados solo para quienes conocieran su significado. Quien diseñó esos túneles no solo pensó en la piedra, sino en la mente humana.
No buscaba impedir el paso únicamente con muros, sino con miedo y confusión. A medida que descendían, el sistema se volvía más intrincado. Corrientes de aire cambiaban de dirección inesperadamente, señal de cámaras selladas más adelante. Cada medición confirmaba que aquello no era una cueva natural adaptada. Era un laberinto construido con intención precisa. Por primera vez en generaciones, la leyenda dejó de parecer imposible. Después de avanzar con extremo cuidado, el equipo llegó al final de la red de túneles. Allí los esperaba algo que parecía fundido con la montaña, una losa masiva incrustada tan profundamente que daba la impresión de formar parte del terreno desde siempre. No era roca caída al azar, estaba colocada con exactitud milimétrica. El pasillo que conducía hasta ella era estrecho y frágil. Cualquier error podría provocar un colapso. La losa formaba parte de un sistema de cierre tallado directamente en la piedra caliza. Quien lo diseñó comprendía ingeniería y comprendía la avaricia humana. En la base de la entrada, la doctora Carter observó 7 líneas de símbolos grabadas. El número no pasó desapercibido. Según la tradición, el primer templo fue construido en 7 años bajo el reinado de Salomón. Aquello no parecía ornamental, parecía un código, una instrucción. El equipo trató la losa como si fuese un mecanismo activo. Utilizaron mapeo láser para analizar cada ranura. Se crearon modelos digitales en tiempo real para entender cómo encajaban las piezas internas. El aire del túnel era denso, cargado de polvo y humedad, mientras trabajaban durante horas ajustando puntos de presión casi invisibles. Pasaron 3 días sin resultados. Entonces ocurrió. Un chasquido seco resonó desde el interior, seguido por una vibración grave que recorrió la galería. La losa se movió apenas unos centímetros, lo suficiente para romper el sello. Se abrió una rendija que reveló oscuridad total. Nadie habló. La apertura se amplió lentamente. Más allá, esperaba una cámara que no había recibido luz en miles de años. La historia dejó de ser teoría. Estaba al otro lado de ese umbral. El primer haz de linterna penetró el interior y golpeó oro. No fragmentos dispersos ni restos apequeados. Objetos completos, intactos. A lo largo de las paredes se alineaban vasijas doradas grabadas con escritura hebrea antigua. Sus superficies reflejaban la luz como si hubieran sido pulidas recientemente. El aire era sorprendentemente aromático. Persistían rastros suaves de resinas y especias. Al fondo de la cámara, una menorá de 7 brazos elaborada en oro macizo dominaba el espacio. Sus proporciones coincidían con antiguas descripciones de utensilios sagrados. La artesanía era equilibrada, meticulosa, digna de artesanos de élite. Pero no solo había objetos ceremoniales, tallados en marfil, fragmentos textiles delicados, cofres decorados que guardaban esmeraldas, rubíes y lapislázuli. La variedad sugería redes comerciales extensas que alcanzaban regiones lejanas. Un recipiente de arcilla sellado fue abierto con extremo cuidado. Un tenue aroma a azafrán y a incienso escapó al aire. Sin embargo, junto al asombro apareció la duda. Algunos símbolos en las paredes no coincidían exactamente con inscripciones conocidas del periodo atribuido a Salomón. Ciertos estilos artísticos parecían corresponder a épocas ligeramente posteriores. Las preguntas surgieron de inmediato. ¿Era realmente la tumba de Salomón? ¿O se trataba de una cámara real reutilizada siglos más tarde? Cada objeto fue escaneado en alta resolución antes de ser movido. La prudencia era absoluta, y entonces se hizo evidente algo inquietante. No había restos humanos. La disposición del espacio sugería más bien una antecámara, un umbral ceremonial. En el muro posterior, nuevas marcas indicaban un descenso más profundo en la montaña. El oro, por impresionante que fuera, dejó de ser el centro de atención, porque lo que realmente paralizó al equipo no fue la riqueza, sino los símbolos. Talladas con precisión casi matemática en la roca, aparecieron formas desconocidas para el contexto confirmado de la Edad del Hierro. En el centro de ese conjunto destacaba una estrella de 6 puntas, asociada en tradiciones posteriores con el llamado sello de Salomón. Aquí no era decorativa, era el eje estructural del diseño. Desde ella irradiaban triángulos entrelazados, espirales y patrones geométricos que seguían proporciones estrictas. Uno de los matemáticos del equipo observó relaciones numéricas que recordaban secuencias que hoy asociamos con patrones matemáticos recurrentes. Las inscripciones en escritura semítica antigua no seguían una sintaxis lineal. Algunas se curvaban, se superponían, parecían leerse en múltiples direcciones. Más que texto simple, parecía un sistema.
Entre fragmentos de piedra se hallaron tablillas de arcilla. Muchas contenían registros administrativos ordinarios, listas de madera importada, inventarios de especias, medidas de metal, pero una destacaba. Su escritura no seguía patrones conocidos. Los signos se curvaban hacia adentro formando capas, como una matriz cifrada. Entre las traducciones preliminares apareció repetidamente la mención a una llave asociada con sabiduría y conocimiento guardado. El equipo comenzó a preguntarse, en voz baja, si la reputación de Salomón como sabio tenía raíces más complejas de lo imaginado. Aún así, la prudencia dominaba cada conversación. Las teorías espectaculares debían esperar. Cada símbolo era escaneado, cada trazo medido, cada fragmento fotografiado antes de permitir que la imaginación se adelantara a la evidencia. Lo que sí estaba claro era que aquella cámara no solo preservaba riqueza material, conservaba ideas, sistemas, conocimiento estructurado con intención. Y entonces apareció algo que cambió nuevamente el ambiente, casi oculto en una cavidad lateral, en una zona que la luz apenas alcanzaba. El equipo descubrió un objeto compacto, aproximadamente del tamaño de una maleta pequeña. No estaba hecho de oro ni de piedra. Su superficie era de un metal gris opaco que no mostraba señales visibles de corrosión, a pesar de haber permanecido sellado durante siglos. En el centro de su tapa, grabada con precisión impecable, estaba la misma estrella de 6 puntas que dominaba el mural geométrico. No tenía bisagras visibles, no había cerradura convencional, no existía ningún tipo de ranura para llave. El aire en la cámara pareció volverse más denso. Hasta ese momento, los hallazgos podían encuadrarse dentro de lo histórico: objetos ceremoniales, registros administrativos, arte antiguo. Pero aquel cofre transmitía algo distinto. Al intentar moverlo ligeramente, comprobaron que su peso era desproporcionado para su tamaño. Escaneos térmicos preliminares indicaron una ligera variación de temperatura en su interior. No había ninguna fuente de energía externa visible. Nadie lo tocó inmediatamente. Las antiguas tradiciones hablaban de Salomón como alguien que dominaba fuerzas invisibles, que sellaba entidades en recipientes para someterlas. La mayoría de historiadores interpretan esos relatos como metáforas, pero frente a un contenedor sellado, marcado con simbología real y preservado con extremo cuidado, esas historias dejaron de parecer completamente abstractas. ¿Era simplemente un archivo protegido? ¿Guardaba pergaminos, planos, tratados, o contenía algo aún más significativo? Se produjo un debate intenso. Algunos defendían abrirlo allí mismo, bajo las mismas condiciones controladas de la cámara. Otros insistían en trasladarlo intacto a un laboratorio especializado en la superficie. Si los símbolos del muro actuaban como advertencias, aquel cofre podía ser el verdadero núcleo del complejo. El oro podía haber sido un señuelo ceremonial, pero ese objeto gris estaba claramente diseñado para durar y para impedir accesos fáciles. La discusión aún no había terminado cuando un detalle alteró por completo el tono de la expedición. En uno de los pilares de piedra, cerca del límite de la cámara, apareció una marca que no encajaba. A diferencia de los grabados antiguos, suavizados por el paso del tiempo, esta incisión era nítida, superficial. Sus bordes estaban limpios. El símbolo representaba algo parecido a un compás y una escuadra, ejecutado con simetría casi mecánica. No correspondía al estilo del primer milenio antes de nuestra era. Tampoco parecía medieval, parecía moderno. El significado fue inmediato y perturbador. Alguien más había estado allí después del sellado original. El hallazgo dejó de ser únicamente arqueológico. Se convirtió en una posible intrusión. Si herramientas contemporáneas habían accedido a la cámara, o al menos la habían marcado, el secreto había sido compartido o vigilado. Se documentó cuidadosamente la inscripción, fotografías, escaneos tridimensionales, análisis preliminares. Antes de cualquier anuncio público, el equipo necesitaba comprender. ¿Otro grupo había descubierto la cámara antes y guardado silencio? ¿El cofre había sido examinado y vuelto a sellar? ¿Alguien reciente había marcado el lugar con una intención desconocida? Las preguntas se multiplicaban. Los sensores de oxígeno comenzaron a indicar niveles decrecientes de aire respirable, pero nadie se movía hacia la salida. En el centro de la cámara, el cofre permanecía inmóvil. Todos los objetos anteriores podían clasificarse, estudiarse y contextualizarse dentro de marcos históricos conocidos, pero aquel contenedor parecía superar la arqueología convencional. Si era llevado a la superficie, se convertiría instantáneamente en uno de los artefactos más examinados del planeta. Gobiernos querrían acceso, instituciones religiosas reclamarían autoridad, académicos exigirían análisis independientes. Lo que contuviera documentos, reliquias, algo completamente inesperado, podría
podría alterar conversaciones globales. El equipo comprendió que la decisión ya no era exclusivamente científica. Algunas revelaciones amplían el conocimiento, otras desestabilizan estructuras enteras de creencia. La pregunta que flotaba en el aire era sencilla, pero pesada. ¿Deberían abrirlo? Si este complejo había permanecido sellado durante casi 3000 años, tal vez fue así por una razón, y ahora la decisión estaba en manos humanas. Antes de continuar con lo que ocurrió después, quiero preguntarte algo. Si estuvieras allí, en esa cámara sellada durante milenios, frente a un objeto protegido con tanta intención, ¿lo abrirías? Escríbelo en los comentarios. El aire era escaso, los dispositivos marcaban advertencias claras, y aún así nadie apartaba la vista del cofre gris. Durante casi 3000 años aquella cámara había permanecido, sellada. Imperios habían caído, religiones se habían expandido, ciudades habían sido destruidas y reconstruidas, y ese objeto había permanecido en la oscuridad, intacto. Finalmente, la doctora Carter tomó la decisión. No sería abierto allí. El cofre fue asegurado dentro de un contenedor protector diseñado para evitar vibraciones y cambios bruscos de presión. Cada movimiento fue lento, calculado. La losa fue recolocada parcialmente para proteger el acceso hasta que una investigación más amplia pudiera establecer protocolos internacionales. Si el hallazgo era auténtico, no pertenecía solo a un equipo, pertenecía al patrimonio de la humanidad. Días después, en un laboratorio con control absoluto de temperatura, presión y composición del aire, el mundo esperaba en silencio. Gobiernos, universidades, instituciones religiosas y medios de comunicación seguían cada filtración con atención casi obsesiva. La expectativa era inmensa. El momento de abrirlo llegó bajo supervisión multidisciplinaria. No hubo explosiones. No hubo energía misteriosa liberada al exterior. No hubo entidad atrapada esperando venganza. Cuando la superficie del cofre finalmente cedió, reveló algo inesperado por su aparente simplicidad. En su interior descansaban placas delgadas de metal grabadas con la misma escritura geométrica hallada en la cámara. No eran joyas, no eran armas, no eran artefactos sobrenaturales. Eran textos, pero no textos comunes. Las placas contenían diagramas complejos que combinaban arquitectura, proporciones matemáticas y estructuras administrativas. Había esquemas de construcción extremadamente avanzados para su época, mapas comerciales detallando rutas marítimas y terrestres más amplias de lo que se creía posible en aquel periodo, fórmulas relacionadas con aleaciones metálicas y métodos de conservación. Y entre todo ello, fragmentos de reflexiones atribuidas a un soberano que hablaba no solo de poder, sino de responsabilidad, de cómo el conocimiento debía ser protegido, no por elitismo, sino porque mal utilizado podía destruir en lugar de construir. No era magia, era organización, era ingeniería. Era estrategia. Si las pruebas de datación confirmaban su antigüedad, implicaría que el reino atribuido a Salomón poseía un nivel de desarrollo estructural y administrativo muy superior a lo que muchos historiadores habían aceptado. El mayor tesoro no era oro, era planificación avanzada, era comprensión matemática aplicada, era una red económica interconectada. La figura de Salomón, tradicionalmente envuelta en leyenda, empezaba a verse bajo otra luz, no como un mago mítico, sino como un estratega brillante que había codificado su conocimiento para preservarlo en tiempos de inestabilidad. El misterio del símbolo moderno grabado en la cámara, sin embargo, quedó sin respuesta definitiva. Las investigaciones sugirieron que pudo tratarse de una intrusión relativamente reciente que no logró penetrar completamente el sistema interno. Nadie reclamó públicamente haber descubierto el sitio antes. El enigma persistió, extendiendo la historia hacia el presente. Con el paso de los meses, análisis independientes confirmaron que gran parte de los materiales y estilos correspondían efectivamente al periodo que tradicionalmente se atribuye al reinado de Salomón, alrededor del siglo X antes de nuestra era. La historia no se reescribió por completo, pero sí se ajustó, se amplió, se matizó. La tumba, o complejo ceremonial y archivístico, no contenía restos humanos identificables. Eso dejó abierto otro interrogante. Quizá el propósito original no era servir como simple sepultura, sino como bóveda de conocimiento. Y tal vez esa fue siempre la verdadera herencia. El pasado no siempre guarda tesoros para enriquecernos. A veces guarda advertencias o instrucciones. Después de casi 3000 años, lo que emergió de la oscuridad no fue un mito hecho oro, sino una lección sobre cómo
cómo el saber, cuando se organiza y protege correctamente, puede atravesar milenios. Ahora te devuelvo la pregunta final. Si descubriéramos conocimiento capaz de cambiar nuestra comprensión del poder, la economía o la fe, ¿debería hacerse público de inmediato? ¿O debería protegerse hasta estar seguros de sus consecuencias? Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia despertó tu curiosidad, deja tu like, suscríbete y comparte tu opinión abajo, porque a veces lo que más nos transforma no es lo que brilla, sino lo que estuvo oculto esperando ser entendido.